Tenemos la suerte esta noche de contar en nuestro programa con la doctora Elena Gallego Andrada, profesora del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad Sofía de Tokio, especialista en traducción y en culturas comparadas. Y queremos agradecer enormemente su presencia con nosotros porque es una persona extraordinaria y nuestros oyentes podrán comprobar el privilegio que es sentir y conocer a una persona como ella. Buenas noches, Elena. Hola, buenas noches, Elena. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Muchas gracias por estar aquí, sobre todo. Y comenzábamos diciendo que es un privilegio contar contigo y que seas capaz de transmitirnos, que nos hables, que nos cuentes algo sobre el haiku y el concepto de naturaleza en Japón. Pues yo creo que el concepto de naturaleza es muy diferente en Occidente del concepto en Japón, porque nosotros en Occidente nos consideramos superiores a la naturaleza, creemos que la naturaleza está ahí a nuestro servicio para dominarla, para disfrutar de ella, para sacar un beneficio. Sin embargo, en Japón se consideran, el ser humano se considera parte misma de la naturaleza. Entonces no es que esté por encima y la naturaleza esté a su servicio, sino que uno mismo se considera parte integrante de la naturaleza. Entonces la relación del individuo con la naturaleza es muy distinta a la que tenemos aquí en Occidente. Y por ejemplo, Confucio decía: solo quien ha alcanzado la perfecta sinceridad bajo el cielo puede consumar las infinitas potencialidades de su naturaleza. Quien obra así puede consumar su naturaleza de ser humano y por consiguiente la de todas las demás cosas, alcanzando así el poder de participar en la actividad transformadora y vivificadora del cielo y la tierra, como ser humano, alineándose en tercer lugar con ellos. Qué interesante la idea de vivificar. ¿Podrías hablarnos algo más sobre esto? Sí, bueno, es muy interesante porque la poesía japonesa está muy influenciada por este concepto que tienen de vivificar, de sentirse parte viva de la naturaleza. Uno de los grandes poetas se llamaba Matsuo Basho, que vivió en el siglo XVII, gran poeta de haiku, y un discípulo suyo le decía: una libélula, una mariposa, si le quitamos las alas será un insecto, una hormiga. Y el maestro le decía: no, estás cortando alas, estás quitando vida, estás castrando. Mejor, al contrario, una hormiga, un insecto, le pones alas, será una mariposa o una libélula. De ahí viene vivificar. Y eso es muy bonito, la idea de dar vida y sentirse vivo con la naturaleza, formar parte de ella. Y eso es una de las esencias de la poesía japonesa, que se basa en ese concepto que tienen los japoneses de la naturaleza. Si nosotros nos sentimos vivos y uno solo con la naturaleza, no la naturaleza al servicio nuestro, es muchísimo más fácil de entender que no se puede hacer estragos en esa naturaleza, que no se puede destrozar, porque nos destrozamos nosotros mismos, nuestra propia vida. Efectivamente, porque toda la naturaleza la tenemos que respetar como es y observar su belleza. Y Juan Ramón Jiménez, en un famoso poema, reflejaba la esencia cuando decía: no le toques ya más, que así es la rosa. Y esto es lo que se refleja en el haiku, la poesía japonesa, la sensación desnuda, el resultado del deseo de no oscurecer una cosa con palabras, pensamientos o sentimientos, es decir, dejar hablar a las cosas, dejar hablar a la naturaleza. Y el gran maestro de la poesía haiku decía siempre: aprende de los pinos las cosas de los pinos, aprende de los bambúes las cosas de los bambúes. Es decir, aprender quiere decir unirse a las cosas y sentir esa íntima naturaleza
de las cosas. Nosotros, perteneciendo a la naturaleza, nos fundimos con ella y estamos en armonía en vez de estar en una posición dominante. Y esto es la esencia de la poesía japonesa y del concepto de naturaleza en Japón. ¿Nos podrías definir el haiku para que podamos conocer y acercarnos a él? El haiku es lo que sucede en un instante, es como un fogonazo de luz, el retrato de un instante eterno, desprovisto de adornos innecesarios. Es muy bonito porque nos hace sentirnos en perfecta comunión con la naturaleza. El haiku es la poesía de la naturaleza y nos traslada a un estadio superior, es decir, alcanzar la perfección espiritual a través del haiku, a través de la desnudez en las palabras, alcanzar el mayor grado de expresividad y comunión con la naturaleza. Y quizá ello enlaza también con la forma de ser del japonés, desnudo, de palabrería que puede haber en determinados caracteres occidentales. Sí, sí. Los japoneses tienen un profundo mundo interior, pero no son tan expresivos, no lo expresan tanto como nosotros. Por ejemplo, en nuestra poesía tenemos un soneto que es bastante largo desde el punto de vista japonés, explica todo con detalle, entonces ya te viene servido el poema. Sin embargo, en un haiku cada lector puede tener muchas interpretaciones y eso es lo bonito del haiku, la brevedad expresiva, y el resto, lo que no aparece escrito en el haiku, queda a merced de la imaginación del lector, con lo cual es un mensaje de respeto hacia la imaginación y el mundo interior del lector por parte del autor. Refleja también ese respeto absoluto hacia el hermano, hacia el que tenemos. No nos inmiscuimos en su mundo interior, sino que dejamos que él sea el mismo. Y quizá esto hace que la cultura occidental y en la japonesa hayas visto tú grandes diferencias también en la forma de actuar entre nosotros, entre los hermanos. ¿Cómo actúa un japonés? Sí, bueno, la forma de comportamiento, las relaciones interpersonales son muy diferentes. Nosotros tendemos a hablar muy claro, de forma muy directa, y a veces somos un poco hirientes, ¿no? Si alguien nos dice algo, pues nosotros estamos a la defensiva. Hablamos muy alto, en los debates pues tratamos de avasallar, de querer tener razón a base de hablar más alto. Ellos son más respetuosos, escuchan más, tienen un discurso indirecto para no decir las cosas de forma demasiado abrupta. Se comunican más bien a través de un lenguaje no verbal, es decir, lo que flota en el aire, la mirada, el ambiente, más que verbalizar, porque yo a veces pienso que los occidentales tenemos como una especie de incontinencia verbal, que lo hablamos todo, lo decimos todo, y a veces pues el silencio es oro, como dicen los japoneses, y muchas veces pues nos pasamos de directos, de hablarlo todo demasiado. Es decir, son dos culturas diferentes, con dos modos de comunicación muy distintos, y no se trata de cuál es mejor, cuál es peor, ¿no? Sino de aprender a valorar lo bueno que hay en cada cultura a través de esa variedad, y hacer nuestros aspectos de otras culturas y enriquecernos y conocernos mutuamente. Porque efectivamente el conocimiento de otro mundo durante más de 20 años, de otros símbolos tan diferentes, de otra forma de actuar, a uno le hace más libre, y esa libertad supongo que nos hace también más generosos y más felices, ¿no es así? Yo creo que, bueno, conocer otras culturas siempre nos ayuda a ensanchar nuestra mirada, ¿no? Dejamos de ser la rana dentro del pozo, que lo único que conoce es oscuridad, ¿no? Ese es un dicho típico que tienen los japoneses. Y el estar en contacto con diferentes culturas, personas de diferentes formas de pensar, pues siempre nos da otra perspectiva de las cosas,
y creo que en el mundo en que vivimos hoy eso es algo fundamental para vivir como personas internacionales en el siglo XXI. Supongo que es esencial conocer a la otra persona, ponerse en el lugar de otras personas, por diferentes que sean nuestras formas de actuar, para comprender y ser generosos con el hermano, esté donde esté. Sí, yo creo que es fundamental ponerse en el lugar de los demás, y creo que es una de las cosas más difíciles, aunque nos parece fáciles, ¿no? Pero obviamente si fuera fácil ponerse en el lugar de los demás, en el mundo no habría guerras. Hay un dicho japonés que dice: no puedes juzgar a los demás hasta que no hayas andado miles y miles de kilómetros con sus zapatos. Entonces yo es algo que intento hacer siempre, ¿no? Ponerme en el lugar de los demás, aunque no sea fácil, pero bueno, pues estamos en esta vida para recorrer el camino y aprender a base de tropezones y poder construir un mundo mejor para todos. Y efectivamente recorrer el camino con personas como tú nos lo hace a todos mucho más feliz. Y sabemos que el arpa birmana fue uno de los libros que te influyeron mucho en el conocimiento de la cultura japonesa y en tu interés por empezar a estudiar el mundo japonés. Y de ahí nos sorprende, como tú has dicho, ese poder salvador y catárquico en momentos de desesperación, en momentos límite del hombre. ¿Nos podrías comentar algo más sobre esto? Bueno, realmente el arpa birmana es una obra maestra porque nos hace ver más allá de nuestra realidad cotidiana experiencias que creo que nunca vamos a tener oportunidad, ¿no? de experimentarlas en propia piel, como es vivir una guerra. Y en esos momentos de vivir al límite es cuando precisamente se conoce el alma humana, cuando se gestan las amistades más sólidas y más fuertes, y aflora lo mejor del ser humano, porque a veces en algunas entrevistas los supervivientes de los campos de concentración dicen que si volvieran a vivir les gustaría pasar unos meses otra vez en el campo de concentración, porque gracias a esa experiencia han hecho amistades que son inquebrantables, que son verdaderas en esos momentos en el que uno está frente a otro y no tenemos nada más que nuestra desnudez como seres humanos. Y eso es algo que ayuda mucho a madurar, a comprender el corazón humano, y verdaderamente creo que tenemos que conocer este tipo de experiencias cuando un país está en guerra, el sufrimiento, y desde luego ¿qué país no ha pasado a lo largo de su historia por una guerra? Y negar el pasado o desconocer el pasado significa estar condenado a repetir los mismos errores. Y efectivamente, aunque no tengamos que soportar, confiemos, una guerra en las condiciones en las que cuentan en el arpa birmana, son guerras personales las que tenemos que vivir y superar día a día cada uno de nosotros. Y nos llamaba mucho la atención en algunas declaraciones que hemos oído tuyas sobre ese poder salvador de la música, como se muestra en el arpa birmana. Es efectivamente la música algo que nos puede salvar, igual que la poesía y la literatura, pero en este arpa birmana se pone tan de manifiesto que la música llega a hacernos vibrar y nos salva y nos hace una catarsis verdadera. Es muy bonita porque los soldados japoneses están en Birmania pues sin saber cuáles van a ser los últimos momentos de su vida, y pensamos que en esos momentos uno estaría totalmente desesperado, sin poder pensar, y sin embargo ahí se refugian en la música, se ponen todos juntos a cantar, y eso es lo que les anima y les hace sacar fuerzas para seguir adelante. Luego, por otra parte, el protagonista se comunica, va a hacer algunas misiones para explorar el terreno, y se comunica con sus compañeros a través del arpa, es decir, ellos saben que su compañero sigue vivo, y hay una especie de comunicación y de poder mágico salvador de la música. Por eso yo creo que la música, la poesía, las artes son fundamentales para poder vivir.
y para poder desarrollar nuestro espíritu. Y luego también me gustaría comentar que las islas de Okinawa fueron una de las partes de Japón que más sufrió durante la Segunda Guerra Mundial, y muchas veces la gente, aprovechando las latas de comida vacía, hacía un instrumento que es como un laúd pequeño, y entonces gracias a esos instrumentos y la música que les servía como en esos momentos en los que no sabes si mañana vas a seguir vivo o no, te agarras a lo que sea, y el tener la música en esos momentos te salva de esa desesperación. Entonces, poder hacer un instrumento con objetos cotidianos, algo que suene y que te tranquilice el espíritu, creo que es uno de los grandes privilegios que hemos recibido los seres humanos. Y desde aquí pues aprovecho a felicitar a todos los músicos, poetas, artistas, y a que sigan salvándonos de la tristeza de este mundo, pues gracias a su arte que consigue sublimar el alma. Pues muchísimas gracias, Elena, porque para terminar esta entrevista vamos a hacerlo con una compositora y cantante que sabemos que es amiga tuya, Nobuyo, que nos regala esa capacidad de vibrar también. ¿Y nos podrías comentar algo sobre Nobuyo? Sí, pues Nobuyo es una amiga mía japonesa que es cantante profesional, pero en español. Y ella vive en Tokio, pero muchas veces va a México o a otros países de Hispanoamérica, y ella canta mariachi, canta copla, canta canción hispanoamericana, además de cantar, claro, por supuesto, en japonés. Y bueno, pues ella tiene una gran actividad como cantante. En Tokio de vez en cuando pues también tiene conciertos, y realmente yo la admiro porque a veces es muy difícil sentir profundamente una cultura, una lengua que no es la tuya materna. Y ella pues es cantante en español y vive toda esa cultura, la hace suya y la transmite a los demás con su voz tan vibrante, con el calor y el cuidado que pone ella en todo lo que hace, ¿no? Entonces nos transmite todo lo mágico de la canción hispanoamericana, y es una gran profesional. Pues con Nobuyo nos vamos a quedar, no sin antes desearte un feliz regreso a tu segundo país, a Japón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí en unos momentos de tu vida que sabemos especialmente duros y difíciles, y gracias por compartir tu vida, este camino con nosotros. Gracias a todos vosotros, muchas gracias por escucharme.